a nuestro encuentro. Nuestra línea temática se titula El desafío de escribir textos académicos y de investigación en educación superior. Voy a estar moderando esta jornada, esta mesa número 5, y voy a estar acompañada de nuestra relatora, nuestra estudiante del doctorado, la profesora Ingrid Astrid Fonseca. Vamos a darle un muy cordial saludo pues, a nuestras panelistas de hoy. Vamos a contar con la presencia y la participación de en primer lugar, de la profesora Emilce. A ver, perdón, voy a mirar. Vamos a tener 3 ponencias y ahora vamos a contarles el cambio que vamos a tener, pues por asuntos internos. Vamos a hacer un pequeño cambio, pero vamos entonces a tener en primera instancia la presentación de los círculos de escritura en el posgrado mediados por tecnologías de la informática y la comunicación a cargo de Beatriz Elena Amador y Luis Alfonso Barragán. Una segunda presentación se titula Usted escribe, yo leo y nos reunimos. La retroalimentación como estrategia de mejoramiento en la escritura de tesis doctoral a cargo de Nancy Piedad Molina Montoya. Y en tercer lugar, vamos a tener la participación de perspectivas sobre la relación entre directores y tesistas en el proceso de escritura del proyecto de tesis doctoral, el caso de 3 doctorandos en Ciencias Sociales y Humanidades, a cargo de Nadia Schiavinato, Ayelen Carabilini y Paula Sperchi. Mentiras, me equivoqué, perdón. Estoy leyendo la programación. Mil disculpas, estoy leyendo la programación de mañana. Perdón. Vamos a tener entonces la presentación de, en primer lugar, las transformaciones en las percepciones sobre la escritura de artículos de investigación, el caso del curso Escribir para Publicar, a cargo de Laura Liliana Zárate y Emilce Moreno. Esa será nuestra primera presentación, de acuerdo con la programación. Mil disculpas, estaba leyendo la programación de mañana. Entonces, vamos a dar inicio a esa primera presentación y después anunciaré la segunda presentación que vamos a tener de Luisa Josefina Alarcón y Karina Paola García. Entonces, profesora Emilce y profesora Laura, por favor, tienen la palabra. Ay, perdón, antes de comenzar, profe, yo no tengo la opción de grabar. No sé si la profe Mirta nos puede ayudar con eso. Ya está la grabación en curso. Vale, gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos, Emilce. 20 minutos. 20 minutos y yo te aviso cuando falten 5 minutos para que Listo. pues podamos entonces cumplir a cabalidad con nuestro programa y al final vamos a dejar unos espacios, unos 20 minutos para que puedan interactuar con el público, con las personas que tengan a bien formular alguna inquietud. Buenas tardes para todos. Junto con la profesora Laura Zárate vamos a presentar nuestra ponencia, la cual da cuenta de resultados parciales de un trabajo realizado en la clase Escribir para Publicar, que forma parte del currículo de la Maestría de Educación y que se dicta en el 4º semestre. La asignatura es del último semestre, en el momento en el que los estudiantes pues ya tienen un proceso maduro de su proceso de investigación y pueden
parte de esos resultados que tienen, depurarlos y evidenciarlos en su artículo de investigación. Para hacer este estudio, pues nosotros aplicamos un cuestionario en donde indagábamos, entre otros, acerca de las debilidades y las fortalezas que presentan los estudiantes en cuanto a escritura académica, para ver si evidentemente, digamos, como las estrategias que nosotras implementábamos tenían una incidencia en cómo escribían su artículo, ¿no? En cuanto a la planificación textual, en cuanto a la textualización, en cuanto a la revisión, teniendo en cuenta la escritura como un proceso y teniendo en cuenta, digamos, que en este ejercicio de trabajo de producción de un artículo, pues evidentemente los estudiantes se enfrentan a un ejercicio que es diferente al de hacer la tesis, ¿sí? Sin embargo, digamos que están allí las relaciones con lo que han avanzado en su investigación. Entre las tareas que nosotros teníamos allí en la asignatura, pues está precisamente reconocer el género artículo científico, ¿sí? Como un texto que describe los resultados de investigación originales y que tiene una estructura que está definida, que tiene unas líneas editoriales, y frente a esa estructura, esos apartados, pues también centrar la intervención pedagógica a lo largo del curso. De ahí que para nosotras haya sido importante, tanto en el cuestionario como en el trabajo de intervención que se hizo en la asignatura, la organización del artículo científico, y pues para ello tuvimos en cuenta el formato MRID, en donde pues se identifica precisamente qué caracteriza a nivel retórico la introducción, qué caracteriza, qué hay que tener en cuenta para hacer el abstract, para dar cuenta del método, para dar cuenta de los resultados, de la discusión. Aspectos, digamos, que definen la estructura general de un artículo científico, y que pues evidentemente, a pesar de que los estudiantes están expuestos a la lectura de este tipo de textos, pues no necesariamente están en capacidad de producirlos, ¿sí? Entonces, era ese desafío de trabajar los artículos científicos cuando hay, digamos, como esa idea también de hacer como la transposición literal de lo que hace en la tesis, casi que copiar y pegar lo que se hace en la tesis, pasarlo al artículo, y entonces cambiarles ese chip en torno al artículo científico. No, en el ejercicio mismo y el trabajo que se realizó con respecto, digamos, a la intervención pedagógica, junto con la revista Magis, que tiene unos lineamientos, que es la revista de la Facultad de Educación, en donde se generó este estudio, seguimos precisamente esas orientaciones en torno a qué caracteriza un artículo de revisión, qué caracteriza un artículo de investigación, una sistematización, de tal manera que pudiéramos tener, digamos, como estos apartados de una manera clara, y evidentemente en la planificación de los artículos, pues hay unos apartados que resultan mucho más complejos, por ejemplo, el tema de la realización del método, y que esté, digamos, acorde con los objetivos que se plantean, que realmente
tenga una información detallada en torno a lo que caracteriza el estudio, cómo verificar y digamos, dar cuenta de los resultados. También lo que tiene que ver con el reporte mismo de los resultados y esa diferenciación en muchas veces que se debe hacer con la discusión. Ese tipo de asuntos para nosotros era importante, así como implicó también estudiar características lingüísticas, textuales de la exposición, de la argumentación, lo que tiene que ver con asuntos referidos a cómo argumentar en un texto que tiene, digamos, unas características en donde usualmente objetivamos lo que decimos, ¿sí? Y usamos, digamos, unos recursos lingüísticos para objetivar a través del lenguaje lo que decimos, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos también fue importante, digamos, dentro de la intervención de carácter ya más pedagógico. Y a partir de eso, pues nosotros generamos ya el cuestionario para revisar, digamos, como estas fortalezas, estas debilidades. De otro lado, pues se trata de un estudio mixto en la medida en que para nosotras era importante recopilar también las creencias en torno a la escritura académica y cómo ya en este ejercicio más de síntesis, más de descripción, de argumentación por parte de los estudiantes, de su texto, de su artículo científico, pues estaba, digamos, allí puesto en juego. Y de otra parte, también, pues se hizo un análisis cuantitativo de esas respuestas. Es importante también señalar que para la realización del estudio, pues se tuvieron en cuenta la participación de los 25 estudiantes de la segunda corte del grupo de Escribir para Publicar del año 2020. Y pues este curso pues fue dictado de manera virtual. Laura. Claro que sí. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta toda esta introducción que nos ha dado la profesora Emilce Moreno, podemos entonces reconocer básicamente en nuestra ponencia una estructura que va desde la introducción, va desde la apuesta conceptual, desde el enfoque metodológico, un cuarto análisis y una conclusión específica. Respecto a la introducción, podemos entonces allí identificar esa apuesta que sobre la escritura de artículos de investigación es una práctica compleja, como lo manifestaba la profe Emilce. Evidenciamos que muchos de los estudiantes creían que un artículo de investigación es un copy-paste de su trabajo de grado. Y este tipo de prácticas tienen unas severidades a nivel de lo ético y esto nos permite a nosotros reconocer esa complejidad desde primero que todo una apropiación del objeto de conocimiento, una apuesta por esa capacidad de análisis y de síntesis que tiene este investigador y ese reconocimiento del artículo de investigación como un género discursivo que tiene unos propósitos socioculturales y divulgativos en la cultura escrita de disciplinar específica. Entonces, desde esta perspectiva, esta ponencia lo que busca en ese sentido es analizar esas percepciones respecto a las prácticas escriturales de los artículos de investigación en el curso específico de Escribir para Publicar. Nuestra apuesta conceptual, primero que todo, escribir para publicar una asignatura que tiene como fundamento esa conectar el artículo de investigación a un proceso de investigación que llevan los estudiantes, en donde los estudiantes se
configuran como escritores, ¿cierto? Y escritores insertos en una cultura escrita específica. También reconocemos allí los artículos de investigación como esos escritos que presentan esos resultados finales o preliminares de proyectos investigativos y tiene una exigencia en sustentar ese avance del objeto de conocimiento y un aporte al campo disciplinar. En el caso de la publicación, nosotros reconocemos que este se constituye como ese principal mecanismo para evaluar esas competencias en torno a la investigación y la escritura, y finalmente es como un resultado de todo el proceso de construcción y de esa apuesta en escritura como proceso y no como solamente resultado. Desde esta perspectiva, nosotros recuperamos aquí la cita de Highland de escribir tiene una enorme relevancia a la hora de definir la forma en que los sujetos construyen su identidad como académicos y competentes y definen su visibilidad y establecen su reputación. En este orden de ideas, los artículos de investigación se constituyen en ese género discursivo que nos permiten a nosotros, como académicos, ¿cierto?, aportar ese campo disciplinar y desarrollar las apuestas en el campo del saber. El enfoque metodológico es un diseño de estudio mixto, se aplicaron encuestas en torno a concepciones de la escritura en términos de fortalezas y debilidades y también sobre percepciones asociadas específicamente sobre el artículo de investigación en su proceso escritural, y allí entonces se aplicó esta encuesta a 25 estudiantes y eso fue en el marco de un estudio de caso. Como análisis, nosotros básicamente reconocemos dos perspectivas. Primero que todo, sobre las percepciones de la escritura, que nos brinda una mirada en fortalezas y debilidades. Los estudiantes en su momento nos manifestaban como una debilidad el tema de la redacción, cómo realmente se construye una idea y no se juntan diversas ideas, y cómo cuando lo que se está escribiendo tiene sentido y tiene lógica para el que está leyendo. Este es un asunto bien importante porque nos permitía a nosotros evidenciar cómo a través del curso de escribir para publicar se debía generar una revisión en términos de esos esquemas para estructurar las ideas, de cómo usar los signos de puntuación y cómo en el uso de esos signos de puntuación se va construyendo sentido. En ese orden de ideas también reconocimos cómo es importante el tema de la revisión propia de lo que se escribe y la revisión de un par que me permita a mí evidenciar de lo que yo escribí, qué puedo mejorar, porque muchas veces generamos nuestro producto, ¿cierto?, escritural, pero no volvemos al respecto o volvemos demasiado y ya estamos muy sesgados y no evidenciamos algunos aspectos que para esta persona que de pronto está más alejada ya puede desarrollar. También encontramos en el marco de la encuesta que el tiempo y las emociones son asuntos importantes y que se fueron reconocidas como esas debilidades en mayor medida, pero también evidenciándose los aspectos formales y el vocabulario eran asuntos importantes a la hora de escribir en el marco de un escenario académico. Y la experiencia fue un asunto bien interesante porque muchos de los estudiantes también manifestaban que escribieron muchos años y que ya dejaron de escribir de acuerdo con su panorama profesional, pero volver a esos procesos también es un reto importante académico para ellos. Y también la apuesta en lo epistémico, es decir, esa relación y apropiación con ese objeto de conocimiento del cual se está desarrollando, también es un asunto importante como debilidad. Esto nos permitió a nosotros también evidenciar la necesidad de investigar un poco sobre el tiempo y es qué están haciendo los estudiantes cuando inician una tarea de escritura y en qué invierten su tiempo específicamente. Porque estos elementos nos permiten a nosotros evidenciar cómo se está comprendiendo primero la escritura y si se están dando muchísimos más enfoques en términos de lo formal, a la estructuración de la idea, a la apropiación del conocimiento, a la puesta en construcción o aporte en el campo disciplinar que este tipo de género discursivo lo solicita y lo requiere. En este orden de ideas, orientamos el curso de escribir para publicar desde estrategias para la planificación y la revisión de lo escrito,
y que esto nos permite a nosotros desarrollar esta apuesta por la escritura como un proceso y que nos permite también a nosotros evidenciar que muchos de nuestros estudiantes, de acuerdo con los comentarios que realizaban en este instrumento de recolección de la información, nos decían que invertían mucho tiempo en escenarios y aspectos formales del texto y en el uso de palabras especializadas. Pero allí es donde nosotros recuperamos esta apuesta y lo obtenemos como una oportunidad de mejora para poder evidenciar qué realmente se requiere para construir un texto como lo es un artículo de investigación que ya va desde la construcción de una voz investigadora disciplinar. En este orden de ideas también aparecieron aspectos importantes sobre lo emocional y es cómo realmente la construcción de esa subjetividad permite avanzar en esos procesos escriturales. También evidenciamos como fortalezas unos aspectos importantes y era que también, o sea, también lo evidenciaban como una debilidad, pero también reconocían las emociones como un aspecto de fortaleza por esa perseverancia, por esa persistencia. También reconocían que fortalezas aspectos formales, la redacción, la apuesta epistémica, la planificación del escrito en menor medida, el uso de conectores, capacidad de síntesis, en mucha menor medida, el tiempo y el vocabulario. Esto nos permitió identificar que la apuesta por la construcción de la voz del escritor era algo imperativo y que en el marco de nuestro curso de Escribir para Publicar podríamos promover esas prácticas que inserten a estos estudiantes en ese marco de la cultura escrita disciplinar e investigativa. Aquí tenemos un fragmento de ese cuestionario y dice: la lectura se constituye en un factor de suma importancia para el escritor, dado que esto favorece aspectos como la capacidad de síntesis, abstracción, nutre el vocabulario, permite acercarse a diferentes estilos de escritura y estructuras gramaticales que pueden conjugar en el proceso propio. La lectura no solamente se configura como una oportunidad para acercarse a la información, es necesaria para definir un estilo de escritura. Respecto a la otro énfasis que desarrollamos en nuestra encuesta sobre el antes y el después para la construcción del artículo de investigación por parte de los estudiantes, evidenciamos que respecto a algunas preguntas sobre la escritura del artículo simplemente ocurre sin mayor planificación, evidenciamos una mejoría porque de acuerdo con este proceso de formación, enfatizamos en la importancia de la planificación y preparación como esa acción necesaria para construir procesos escriturales. Asimismo, enfatizamos sobre cómo en el marco del artículo de investigación no es solamente para generar una buena calificación o un trabajo académico en el marco de la maestría, sino que de hecho los inserta en esos retos del investigador en educación y entonces desde allí generamos y evidenciamos un cambio en esas concepciones de esos propósitos sociales del artículo de investigación común, género discursivo. Asimismo, reconocimos que para los estudiantes, al inicio, de pronto el artículo de investigación se relacionaba mucho con su proyecto de grado y que era rápidamente un copy-paste. Sin embargo, reconocimos que en el marco de un artículo de investigación, después de la experiencia, implica la creación de un significado y de una producción de saberes que claramente es una complejidad gigante, pero que permite soportar esos procesos de investigación y de divulgación del campo del conocimiento. Finalmente, también encontramos y enfatizamos sobre esa revisión exhaustiva de la literatura, en donde al inicio encontrábamos como ese apego a esa revisión de la literatura y allí dijimos, es necesario dar una apuesta por esa construcción de los investigadores porque tenemos que generar esos procesos de construcción del saber y de aporte a la ciencia específicamente. Como para finalizar, la conclusión que pudimos evidenciar en estos procesos de encuesta fue que este estudio finalmente nos permite evidenciar unos cambios en esas concepciones de estos estudiantes sobre la escritura como proceso, también esa formación en términos de la estructura y de qué significa un artículo de investigación nos permite a nosotros también evidenciar y situar un poco nuestras prácticas de enseñanza, porque para ellos será un objeto de conocimiento y para nosotros un objeto de enseñanza el artículo de investigación,
y también cómo a nivel de esos procesos de artículo de investigación se reconoce la escritura como una práctica transversal, central en la formación posgradual y que implica unas trayectorias en términos de aprendizaje e investigación que son muy fuertes y que debemos estar involucrándolas en nuestros procesos de formación posgradual. También la apuesta por la construcción de la voz es algo que no se da en una clase, sino que se va desarrollando a lo largo de su experiencia formativa y en ese orden de ideas creo que nuestra experiencia, de acuerdo con lo evidenciado, fue un aporte importante para esa construcción de la voz de los investigadores desde su campo disciplinar y también como al reconocer el artículo de investigación en un contexto sociocultural, le apostamos también a ese reconocimiento de para qué se escribe un artículo de investigación y cómo hay unas reglas de juego en el marco de esa producción de conocimiento y esa construcción escritural. Bueno, pues esta fue básicamente la ponencia que teníamos preparada para ustedes. Quedamos súper atentas si tienen alguna inquietud, pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Laura Liliana, profesora Milce. Vamos entonces al final abrir el espacio para los comentarios y las preguntas. Les vamos a recomendar a las personas que están aquí en esta mesa que si tienen alguna pregunta, por favor, la vayan formulando, la escriban para que al final pues podamos entonces atender esas solicitudes, esas inquietudes. Pues entendemos que Laura debe retirarse, pero entonces la profesora Milce se quedará con nosotros para resolver alguna duda, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a dar paso a la siguiente presentación, la lectura crítica y la producción de textos académicos, habilidades comunicativas, voy a ver si estoy leyendo bien, sí, habilidades comunicativas para la participación en la sociedad. Del conocimiento a cargo de Paola Ospina y de, estoy mirando desde el celular, Paola Ospina. Dale. Bueno. Entonces, por favor, Paola. Muy buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Te estamos escuchando bien. Bueno, les comento, yo estoy hablando desde otro canal porque no pude ingresar por Cisco Webs, no sé qué ocurrió. Entonces, Jessica Delgado me va a hacer el favor de ir pasando la presentación. Gracias a Dios me la encontré por acá en una de estas plataformas. Me está compartiendo pantalla y desde allí les voy a hablar de qué trata esta ponencia. Desde que me escuchen bien y pues Jessica me pueda compartir allí la presentación. Muchas gracias. Con todo gusto. Sí. Se está viendo muy bien. Bueno, ok, Jessica, ¿tú estás compartiendo ya pantalla? Sí. Sí. Bueno, Jessica, yo no veo acá, no veo lo que estás compartiendo. Lo que pasa Jessica. es que no me deja compartir en los dos lugares. Ya. Bueno, Jessica, bueno, entonces voy a presentar así. Tú vas pasando la información, yo te voy a ir indicando por WhatsApp, ¿listo? Dale. La primera vez que hago una ponencia así, pero bueno, hay que ser recursivos. Bueno, Paola, Entonces, mira, tienes entonces 20 minutos también a partir de este momento. Yo te aviso cuando falten 5 minutos. Bueno, bien. Entonces, Jessica, vamos con donde está mi foto. Me presento muy rápido. Entonces, soy Paola Ospina Rodríguez. Yo soy licenciada en Humanidades. Tengo una maestría en docencia en la Universidad de La Salle, otra maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. Jessica, si quieres pasamos a la siguiente. Esta ponencia titula Producción de textos académicos, habilidades comunicativas para la participación de la sociedad del conocimiento. Esta ponencia surge como tal en la experiencia pedagógica relacionada en Uniminuto en los espacios de programa CEPLET, Comunicación Escrita y Procesos Lectores. Esta unidad de estudio se da en estos primeros semestres con estudiantes que están cursando diversas carreras. Estoy en la introducción. Allí pues tenemos la oportunidad de recibir muchos estudiantes que han estado en un proceso de formación en la básica media
y tienen que demostrar sus habilidades de competencias comunicativas, entre ellas la lectura crítica, la producción de textos académicos y la oralidad académica. En este sentido, entonces, a partir de esta experiencia que empecé a tener con esta población, nace como tal una pregunta desde mi quehacer pedagógico. Voy inmediatamente en la pregunta. Ya tiene que ver con la fase del ver, no sé si Sí. Jessica, listo. Entonces, en esa fase del ver, la pregunta que me hice fue, bueno, los estudiantes que ingresan a educación superior, y no solamente en UNIMINTO, sino en la gran mayoría de universidades, ¿realmente tienen las competencias básicas para llevar a cabo una lectura crítica de textos disciplinares, textos de opinión, textos expositivos, desde el marco de textos continuos y discontinuos? Entonces, teniendo en cuenta esta pregunta, empecé a realizar evidencias para tratar de responderla, y entonces utilicé 3 instrumentos. El primero de ellos fue una prueba de diagnóstico, el segundo fue una encuesta de comprensión de textos y lectura crítica, y el tercer instrumento fue una entrevista, producción de textos académicos. Entonces, características de la prueba de diagnóstico. No sé si ya, Jessica, me estás proyectando. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características de la prueba de diagnóstico? Teniendo en cuenta los lineamientos de las pruebas Saber Pro en Colombia a nivel nacional, que evalúa 3 competencias, entre ellas identificar los contenidos locales de un texto continuo y discontinuo, comprender cómo se articulan las partes de un texto, reflexionar sobre el contenido, etcétera. Desde estos 3 lineamientos se elaboraron preguntas utilizando textos continuos y discontinuos, teniendo en cuenta que teníamos que evaluar estas competencias. Los resultados de la prueba de diagnóstico son los siguientes. En la gráfica lo pueden ver. La gran mayoría se ubican en unos resultados muy regulares, un promedio muy regular. Y algo que me ha pasado en varias universidades es que casi siempre los promedios de los resultados son muy parecidos, sobre todo en estas competencias que nos exigen evaluar la inferencia, la deducción, el análisis de los discursos implícitos y las relaciones intertextuales. Entonces, tenemos que la población, ahí vienen estos estudiantes de primeros semestres, los hablo por ellos, con estas grandes falencias. Luego vamos a la encuesta. Tomé la misma población, estos casos de estos estudiantes, les apliqué una encuesta donde les cuestionaba por 3 momentos que ellos usualmente deben llevar a cabo en una lectura crítica. Las acciones del primer momento fueron con valorar la procedencia del texto. Entonces, dentro de estas acciones les pregunté, por ejemplo, analizan títulos, antetítulos, indagan por la biografía del autor, analizan portadas, contraportadas, lee la fecha de edición o la fecha de publicación, activan saberes previos tratando de inferir de qué tratan los textos que ellos abordan en la universidad. Los resultados ya ahorita lo pueden ver, la gran mayoría pasan por alto la lectura paratextual, y no solamente estamos hablando de una unidad de estudio que trabaja lectura o literatura, también esto tiene que ver con otras unidades de estudio más específicas y disciplinares que responden a una jerga profesional específica de acuerdo a lo que están estudiando. Ya durante la lectura, la siguiente presentación donde aparecen las preguntas de durante la lectura ya tiene que ver con el simple hecho de leer, ¿no? Entonces se les hizo preguntas como, ¿usted lee y comprende en la primera vez o por primera vez? ¿Lee y comprende lo que se lee? ¿Lee parcialmente? ¿Lee y comprende y vuelve al texto porque no comprendió algunas partes del mismo? ¿Entiende la información implícita? Cuestiona el texto, detecta las ironías, los sarcasmos, hace deducciones del texto, identifica las voces silenciadas o las voces que se citaron y cuál fue su propósito, etcétera. Entonces, aquí teníamos unos resultados en los cuales los estudiantes que creeríamos que en lo básico ellos comprenden la información, no obstante, pues ellos fueron sinceros que muchos de ellos leen y parcialmente comprenden la información. Y esto estoy hablando de textos que se utilizaron, por ejemplo, de artículos de opinión de la revista Semana, del periódico El Tiempo, en el cual ellos tienen una ideología y también tienen unos intereses, y pues a partir de ellos pues buscamos que los estudiantes logren fortalecer esta lectura crítica, no solamente leyendo lo literal y comprendiendo lo literal, pero no obstante ellos, vuelvo y repito, parcialmente comprenden la información.
Ya después de la lectura tenemos preguntas como usted comprende y compara la información que leyó con otras fuentes de información, interroga el texto, reconoce el propósito, la intención del autor a producir su texto, evalúa la validez de la información, reflexiona sobre la misma, toma una postura analítica, reflexiva y crítica frente a lo que leyó. Los resultados son los siguientes, ahí yo creo que Jessica les va a mostrar los resultados. Entonces los resultados que tenemos es que la gran mayoría, como les estaba diciendo, parcialmente comprenden la información, no hacen una lectura paratextual, algunos sí lo hacen, algunos tienen ese hábito de buscar quién es el autor, cuál es la ideología del autor, cuál es la formación que ha tenido, pero otros no. Dentro de la comprensión de textos, la gran mayoría se ubica que parcialmente entiende la información. Otros identifican como tal ideas principales, ideas secundarias. Otros detectan intencionalidades, hacen deducciones, hacen procesos cognitivos de inferencia, pero es muy poca la población que llega a este nivel. Y en la postura crítica, en los resultados de postura crítica, a lo que me encontré en esta fase de identificar la problemática de los estudiantes en lectura en el marco de la educación superior, es que ellos dan por hecho que si un artículo, por ejemplo, está publicado en la revista Semana, algunos de ellos dicen, no, pues la revista Semana es un lugar en el cual pues tiene unas credenciales de reconocimiento en Colombia. Entonces, dan por hecho que toda la información que está allí es cierta. No obstante, pues la idea de identificar esta problemática era motivar a desarrollar un pensamiento crítico a través del análisis de los discursos. Luego apliqué la entrevista de producción de textos académicos, hice 5 preguntas abiertas con el fin de que ellos lograran manifestar qué estaba ocurriendo en el momento de escribir en la universidad. Estas 5 preguntas las ubiqué desde los textos académicos, pues porque desde la escritura creativa, muchos de ellos se les facilita escribir un poema, se les facilita interpretar escrituras en el cual no demandan una cierta superestructura o estructura de un texto académico. Entonces, pues la respuesta de ellos, la gran mayoría, es que ellos reconocen como tal que la escritura en la universidad es una habilidad comunicativa fundamental porque ayuda a organizar y expresar ideas. No obstante, ellos tienen terror al momento de tratar de escribir un artículo científico o un ensayo o un comentario crítico o una reseña crítica, porque no entienden como tal cuál era la ruta para hacerlo. Asimismo, si desconocen las dinámicas de llevar a cabo una lectura crítica, pues es más difícil llegar a hacer un comentario crítico expresando una articulación o una triangulación de ideas y así resignificando todos esos saberes. Entonces, de acuerdo a estas 5 preguntas, encontré esas falencias también en ellos y pues muchos de ellos en esa respuesta también me decían, desconocemos una tipología textual. Por ejemplo, sabemos que es un ensayo, que es una defensa de una tesis o una aseveración. No obstante, no sabemos cómo defender esa tesis. Entonces, frente a estas respuestas, nace una propuesta didáctica que voy en la fase del juzgar. No sé si ya llegaste a la fase del juzgar. Sí. Listo. Entonces, a partir de esta problemática, lo que hice fue empezar a consultar qué es ser un lector crítico y cómo manifestarlo en la educación superior, desde la producción textual académica, pero también desde la oralidad. Entonces, ahí cité a Casani. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, como profesores de lengua castellana, o los que lo somos, entendemos que Casani es uno de los autores que promueven ahorita en la la importancia de llevar a cabo una lectura que fomente el pensamiento crítico, pero a través del análisis del discurso, que autores como Van Dijk o autores como Habermas en las acciones comunicativas proponen estrategias significativas y puntuales para llevar a cabo este tipo de procesos. Entonces, en este sentido, tomé allí la cita de Van Dijk, que dice, ustedes la están leyendo allí, yo estoy leyendo desde un celular, entonces dice así, leer y escribir no son solo una herramienta para comunicar conocimiento especializado, también sirven para construir el conocimiento. Y esa es la parte que más me gusta de Casani. Es decir, el leer se convierte en una herramienta para construir, para ampliar ese conocimiento que demanda cada disciplina a partir de esa jerga profesional que se utiliza.
que no es sencillo porque creemos que leer solamente es, en algunos casos, creemos que leer solamente es decodificar información. No obstante, cuando hay una jerga tan específica que demanda procesos de inferir o deducir a través de relaciones semánticas que se están dando en los discursos, no es una tarea sencilla. Por eso yo creo que las apuestas pedagógicas hoy en día se deben, frente al fenómeno de leer críticamente, primero se deben estar apuntando desde fortalecer esos procesos cognitivos de cómo deducir información y cómo llevar a cabo o llegar a conclusiones de acuerdo a esas intencionalidades que están escritas allí en un papel. Entonces, me gusta mucho esta cita de Casani porque él dice, es ampliar el conocimiento. Ahora, ¿cómo hacer ese papel de ampliar el conocimiento? De pronto en la siguiente diapositiva, ahí donde aparece la cita, otra cita de Casani, de UNESCO, de Serrano. Bueno, ¿cómo ampliar ese conocimiento? Entonces, ese conocimiento, me gusta ya la cita de Serrano. Estela Serrano es una investigadora también actual de lectura crítica y ella lo dice desde la UNESCO, dice dos categorías importantes. La primera, ella dice la alfabetización crítica como proceso sociocultural donde el lector, además de desarrollar habilidades cognitivas para comprender la información, logra identificar las particularidades propias de leer en una comunidad. Entonces, ese ampliar el conocimiento, entonces está el proceso cognitivo, pero hay que ir más allá. Entender que el texto está insertado en una comunidad, en un contexto cultural, que en cierta forma tiene una influencia histórica también del presente y también una influencia ideológica. Entonces vemos que los estudiantes ya para promover este tipo de lectura es necesario que lleven a cabo desarrollo de un pensamiento crítico frente a lo que es el sujeto en sociedad. No solamente se debe leer para comprender, sino se debe leer para tomar decisiones básicas en la vida, como ser una persona que respeta al otro, una persona que reconoce la importancia de las instituciones, una persona que se proyecta en sociedad para crecer y para poder ayudar a la comunidad. Cosa que UNESCO también me encanta, la cita de UNESCO, y dice allí, citado por Serrano. La alfabetización crítica entraña el desarrollo de todas las capacidades básicas de la comunicación que le permitan al hombre insertarse en el mundo del trabajo, en su cultura, como formas de realización personal y espiritual, de progreso social y desarrollo económico. Entonces, mire que estos niveles de lectura ya son otros, no solamente es decodificar información. Entonces, pues frente a las realidades de cómo llegan nuestros estudiantes, que muchas veces se dejan manipular por información que tiene unos intereses, por ejemplo, en las redes sociales, y se quedan con lo inmediato, sabemos que la lectura pues demanda otros procesos para poder llegar a este tipo de niveles de lectura crítica. En la siguiente diapositiva encontramos una cita de Fernando Vázquez. Él fue mi director de la maestría en docencia en la Universidad de La Salle. Desde allí hubo el interés de trabajar de lectura crítica, producción de textos académicos en la educación superior. Y una cita que me encanta, que él siempre evoca en sus textos, es la cita que hace de Nietzsche. Me gusta lo que él dice desde el pensamiento de Nietzsche. Él dice, bueno, leer críticamente es hablar del texto, decodificar la información y apropiar líneas para comprender. En palabras de Nietzsche, desde otra cita dice, en un principio hay que cargar el texto, volverlo familiar, rumiarlo, digerirlo, permitirle hibernar en nuestra conciencia. Entonces ya el nivel de que el texto logre hibernar en nuestra conciencia es el objetivo de la lectura crítica. Ahora, yo sé que aquí dice que es muy importante el lograr decodificar y comprender la información, que eso es lo básico. No obstante, a veces tenemos que comprobar que eso básico sí se cumpla. Porque a veces, ¿qué pasa con las lecturas en la educación superior? En algunos casos se piden ciertos textos, se habla en clase de lo que se comprendió, pero en otros casos no se confirma realmente si hubo una plena comprensión o del 100% del texto para luego hibernar esa información en nuestra conciencia y así tomar acciones que promuevan más el pensamiento crítico. Bueno, ahora desde estas posturas y desde ese panorama que indagué de la problemática de lectura crítica en la educación superior, tomé algunas estrategias didácticas en la formación del lector crítico desde la voz de Casani, desde la voz de Fernando, desde la voz de Estela Serrano, desde la voz de Anthony Weston, desde la voz de Dubois y de Isabel Soret. No sé si ya estás en esa diapositiva que es estrategias didácticas. Bien.
Entonces, bueno, ahí voy a hacer como muy rápida la información que voy a ofrecer desde estos autores. Bueno, en primera instancia, creo que para formar un lector crítico en el marco de la educación, y en cual yo diría, bueno, estoy hablando desde la educación superior, pero también se debería ejercitar desde la educación media, y si se puede desde antes. Enseñarle a nuestros aprendices a hacer una lectura paratextual. Es decir, hay que hacer un seguimiento riguroso del texto desde qué rodea el texto, es decir, desde sus elementos de título, autor, historia, hechos presentes, todo aquello que nos lleve a reconocer de dónde sale el texto. Porque a veces se pasa por alto, y vuelvo y repito, un lector crítico no puede desconocer aquello que compone como tal al texto. Lo segundo, hay que habitar el texto. Tenemos que asegurarnos que realmente comprendieron la información, entre ellos el vocabulario, entre ellos las afirmaciones, negaciones, las deducciones que hay que hacer, las inferencias, el reconocimiento de esos discursos inductivos, las caracterizaciones de los mismos, asimismo el reconocer el género discursivo del texto que ellos están leyendo, porque cada tipología textual tiene una intencionalidad. Entonces, sí es necesario que los estudiantes conozcan, exploren esas tipologías para poder reconocer las intencionalidades de los discursos. También es importante que nuestros estudiantes se enfrenten a cuestionar los textos. Como decía Nietzsche, convertirnos en un león que no solamente cree lo que comprendió, sino además empieza a sospechar de esa información. ¿Cómo lo hace? A través de un análisis riguroso de cómo se están diciendo los enunciados, a través de ese análisis del tono, de las formas lingüísticas que se estudiantes inocentes, tomemos todo texto y consultemos, por ejemplo, hechos históricos que comenta el texto, y si no los dice, inferirlos, consultarnos, ir más allá, no quedarnos solamente con esa información explícita que muchos de los textos nos ofrecen. Para asumir una postura crítica de un texto, primero hay que trabajarlo. Hay que articular las ideas que están allí a partir del reconocimiento de otros autores u otras ideas, haciendo una articulación o una intertextualización de opiniones y lograr comparar las versiones. Sé que demanda un proceso pueden ver el resumen del libro, pueden ver la síntesis de la obra. No obstante, pues nuestra tarea es volver a enamorar a nuestros estudiantes a la lectura a través del seguimiento, del análisis de los discursos, no solamente leer por leer, sino entender que tras ese texto hay unas intencionalidades en ser y quieren transformar en cierta forma la sociedad, crear cosmovisión y que tome decisiones. Por ejemplo, en los artículos de opinión, esas son las estrategias que hoy en día las redes están utilizando y que las utilizan como armas muy poderosas para mover masas, para mover multitudes. Entonces, la invitación es que nuestros estudiantes realmente se vuelvan lectores críticos para tomar decisiones bolivianos y frente a una comunidad que ellos que tienen un compromiso de ser. Bueno, ahora vamos desde la escritura académica, cuando los estudiantes ya leen críticamente. Entonces, desde la escritura académica, no sé si estás ahí ya, Jessica. Eh, 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 Sigue, Paola. Más adelante. Estoy desde la Paola, escritura académica. debemos ir, exacto, debemos ir cerrando ya esta última parte. Paola. Listo. Un momento, por favor, que como que se cayó la red de ella. No te escuchamos.
Paola, ¿estás ahí? ¿No te escuchamos? Listo. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, Sí. Vale. Entonces, desde la escritura académica, bueno, te estaba diciendo que para llegar a estos niveles de escritura académica en este contexto académico de educación superior, sí es necesario primero formar un lector crítico que va a tener los insumos para poder escribir. Y un lector crítico que realmente hace el debido proceso que acabo de explicarles muy rápidamente. En este sentido, motivo a que los estudiantes, y desde estas posturas que les he estado leyendo, en este caso va a tomar la postura de Núñez, donde él dice que la escritura debe proponer dos modelos en la academia. El primer modelo consiste en decir el conocimiento que ha construido a partir de una lectura crítica, pero el segundo modelo, y me parece muy interesante, es transformar el conocimiento. Entonces, escribimos para que otros nos lean, y en este sentido, ese otro nos lea debe reconocer o debe estar en la capacidad también de entender la intencionalidad del escritor. Entonces yo les digo a mis estudiantes, ustedes van a escribir para convencerme, pero no solamente a mí como docente, sino también a un contexto, a sus compañeros, a sus colegas en un futuro y demás. Entonces es apostarle a nuestros estudiantes que van a escribir para transformar conocimiento, no solamente para decir conocimiento. En este sentido, hay unas estrategias muy puntuales que yo creería que la gran mayoría conocemos, pero a veces pasamos por alto. Por ejemplo, cuando vamos a escribir un artículo científico, qué bueno es iniciar con un propósito comunicativo. Asimismo, desde ese propósito, generar un mapa conceptual o un esquema de pensamiento de lo que se quiere decir y cómo se va a decir. Luego de ese esquema de pensamiento, de ese mapa mental, es importante formarse esa imagen específica de cómo va a decir las cosas. Y ese cómo va a decir las cosas, en el caso de la tipología textual, tenemos que conocer esas formas discursivas que se utilizan. Por ejemplo, en el caso de los textos argumentativos, sabemos que hay formas deductivas e inductivas para escribir. Entonces, sí es importante que el estudiante las conozca para que las utilice en la producción académica. Asimismo, en el momento de ya escribir un texto y de haber hecho una planeación, haber escrito un propósito, se es necesario llegar a la textualización. La textualización usualmente, lo hago con los estudiantes, es comenzar con frases sencillas. A veces ellos enfrentarse al papel y tratar, vuelvo y repito, de escribir un ensayo no es sencillo. Pero si desde una frase sencilla, de acuerdo a lo que demanda una tesis, se puede motivar a los estudiantes a hacerlo, pues es mucho mejor porque ellos van generando una confianza para empezar a escribir. Asimismo, darles las reglas claras. Por eso las rúbricas de evaluación en las escrituras también son importantes, porque una rúbrica nos permite reconocer cuáles son esos pasos a pasos para llevar a cabo o esa estructura del texto que van a escribir. Enseñarles a los estudiantes algo tan básico que me he encontrado, y no solamente en los estudiantes, en los profesores también. Por ejemplo, el uso de los signos de puntuación. Punto y coma es uno que me he encontrado en el análisis de los discursos o en las escrituras, cuando hago la lectura de los escritos de estudiantes y docentes. En algunos casos hay ausencia del uso correcto de estos signos. Asimismo, del uso de la coma, por ejemplo, los famosos los incisos que utilizamos para dar explicaciones a los antecedentes también brillan por su ausencia en muchos discursos. Los vocativos, las comas que omiten verbos, las comas que hacen las aclaraciones, las comas que hacen énfasis, los guiones, cosas tan sencillas, pero nuestros estudiantes los desconocen. Y lo estoy hablando desde una realidad, y no solamente en Minuto de Dios, sino también en otras universidades que he tenido la experiencia. Bueno, voy a la siguiente fase. Paola, Bueno, debemos cerrar. Si te dime. parece, al final, en la ronda donde vamos a hacer, pues yo te daría la palabra para que puedas cerrar esta última fase, pues dado que ya nos hemos pasado 4 minutos. Listo, bien, ¿Te gracias, parece? señora. Entonces, si quieres, cierra Vale, con sí. una reflexión y dejamos este punto para ahondarlo cuando abramos esta ronda.
¿te parece? Para que no quede inconclusa tu presentación. Sí, señora. Bueno, entonces, una reflexión. Motivo a todos los docentes que están aquí a llevar a cabo una secuencia didáctica para enseñar a leer y a escribir en la educación superior. Esta secuencia didáctica debe cumplir 3 pasos: el antes, el durante y el después. El antes, una lectura paratextual, una lectura donde promueva o active los conocimientos previos de los estudiantes. El durante, una lectura entre líneas que se comprenda, que los estudiantes realmente comprendan el contenido, pero no solamente se queden en ese proceso de comprender, sino de inferir e ir más allá para lograr una lectura crítica. Y el después, promover a los estudiantes un pensamiento crítico a través de la producción textual en el cual ellos resignifiquen esas ideas que están aprendiendo en cualquier disciplina del saber. Esa es mi cierre, mi reflexión. Quería mostrarles más adelante la secuencia didáctica que ya empleé en varias universidades aplicando todas estas teorías, pero en algún momento, si puedo, se las pueda presentar, o si no, pues si nace una pregunta, pues allí lo mencionaré. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Paola. Entonces, y si no la compartes, nos compartes por el correo, pues tu unidad didáctica. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestra jornada de hoy, nuestra mesa, con el trabajo de las profesoras que muy gentilmente pues nos cedieron su primer turno, su primera presentación. Entonces vamos a darle paso a la profesora Luisa Josefina Alarcón y Karina Paola García con su ponencia Afrontar el reto de escribir la tesis de posgrado con el acompañamiento entre pares. Bueno, tienen la palabra, profesora Josefina. No se escucha. Ya. Gracias, estoy tratando de encontrar cómo compartir aquí. A ver, permítame tantito. Pantalla La profesora Mirta es la experta. Ya, muy bien. Se está viendo, a ver si... ¿Ya se ve la presentación? Está viendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, sí, como ya bien se vio en la presentación, lo que les vamos a compartir aquí, mi colega Karina Paola García Mejía y una servidora, es el trabajo titulado Afrontar el reto de escribir la tesis de posgrado con el acompañamiento entre pares. Uno de los grandes retos en los programas universitarios de posgrado es la culminación del documento escrito de disertación, mejor conocido como la tesis. Y una de las causas de esta problemática radica en el hecho de que al ingresar a los programas de posgrado se inicia un proceso de alfabetización nuevo en una escritura de investigación distinta a la desarrollada en la escolarización previa, incluso en los estudios de pregrado. Se trata de una producción en la que se socializan respuestas a preguntas científicas planteadas con base en antecedentes y un marco teórico sobre el problema a abordar, y se comparten evidencias para sustentar resultados, incorporando el propio razonamiento y nuevas explicaciones. Todas estas implicaciones conforman la alta complejidad de la escritura de investigación, la cual deriva en serias dificultades por parte de quienes intentan escribir la tesis de grado. En las últimas décadas han surgido iniciativas pedagógicas para acompañar la escritura en investigación, como talleres o grupos de escritura, en los que el compartir la producción escrita entre pares es fundamental. Esta colaboración se convierte en un efectivo andamiaje, pues si bien existe la guía de un facilitador en la coordinación y supervisión del trabajo global, la revisión y comentarios que escritores novatos pueden brindarse entre sí resulta de gran utilidad, no solo por lo que pueden descubrir desde una perspectiva horizontal sobre su propia escritura, sino por las redes de apoyo y solidaridad que emergen en estas comunidades grupales. En esta ponencia,
En esta ponencia se comparte lo observado en el acompañamiento entre pares dentro de un círculo de escritura de tesis, mostrando cómo dicha colaboración ayuda a los tesistas a afrontar el reto de la escritura de investigación. El círculo de escritura se conformó por 8 estudiantes de 2 programas de maestría de una universidad pública en el centro de México, 3 mujeres y un hombre del tercer semestre de un posgrado en lingüística y 2 mujeres y 2 hombres del segundo semestre de un posgrado en aprendizaje y enseñanza de la lengua. Su participación fue totalmente voluntaria y fueron acompañados por profesoras con formación en lingüística y pedagogía. 2 profesoras coordinaban el trabajo. El círculo se realizó en su totalidad, a través de las plataformas digitales y videollamadas. Cada 2 semanas se compartieron una versión primera de alguno de los capítulos de su tesis y sobre esas versiones los pares revisores hicieron comentarios al margen. Para esto, al inicio del set, se recibieron una guía sobre distintos tipos de comentarios que se pueden brindar en estas revisiones. En las 10 semanas de trabajo del círculo se constituyeron 4 diadas de pares autores revisores que cada 2 semanas revisaron y volvieron a revisar un mismo texto. En las sesiones de las videollamadas se tomaron decisiones consensuadas para el trabajo y se abordaron aspectos para la escritura de la tesis. Principalmente en esas videollamadas se discutía cómo habían experimentado las revisiones de sus pares, sobre todo cómo las habían tomado. Para registrar la experiencia del círculo, además de grabar las sesiones, se aplicaron cuestionarios. Un primer cuestionario cerrado, basado en el inventario de escritura académica presentada por Di Fabio de Anglade, que son 70 ítems, sobre la percepción de la propia escritura, y este fue contestado al inicio y al final del círculo. También tuvimos un cuestionario abierto constituido por 15 preguntas sobre su percepción de la escritura académica y su percepción como escritores, construida con base en las dimensiones del inventario de escritura, que fueron básicamente estrategias de escritura, estrategias de autorregulación, autopercepción de la eficacia para la escritura. Y este cuestionario se aplicó una semana antes de iniciar el círculo. Y finalmente, un cuestionario sobre las experiencias del círculo, actualizando las preguntas del primer cuestionario abierto. Y este fue aplicado una semana después de que habían concluido el círculo. Se llevó a cabo un análisis cuantitativo sobre las respuestas del cuestionario cerrado y un análisis cualitativo sobre las respuestas de los cuestionarios abiertos, el inicial y el final, y los resultados de este último análisis son los que aquí presentamos. A continuación, exponemos lo más relevante en cada una de las dimensiones analizadas. Sobre los cambios en las estrategias de escritura, en las estrategias de autorregulación y en la autopercepción sobre la eficacia de la escritura de investigación, tenemos respecto a la primera dimensión, estrategias de escritura, si bien se observaron cambios importantes con relación a la planificación de su producción escrita, lo más favorecido por el acompañamiento en el círculo fue la toma de conciencia de la propia escritura a través de la revisión de los textos de sus compañeros. Como ejemplo de estas respuestas, les presentamos aquí 2 comentarios. El primero dice, aunque en un inicio no fue tan consciente de ello, es decir, siento que tomó un tiempo que yo pudiera darme cuenta que los comentarios que yo hacía a los demás también se aplicaban a mi propio texto. Y el segundo comentario dice, realizar las correcciones me ponía a pensar sobre corregir lo que yo mismo había escrito, que además pensaba que estaba bien escrito, y con ello se hacía más reflexión sobre mi escritura. En cuanto a la segunda dimensión, las estrategias de autorregulación, que tienen que ver con el control y la lucha contra la procrastinación, en la última sesión del círculo se habló de la presión que provocó el hecho de tener que entregar un texto cada 2 semanas. Así que en el cuestionario final se les preguntó a los tesistas cómo experimentaron esa presión.
si les había llevado a producir más o menos que antes. Salvo uno de los tesistas, los 7 restantes escribieron mucho más en estas 10 semanas que duró el círculo que lo que habían hecho previamente en los semestres que llevaban en la construcción de su proyecto, aunque experimentaron el agobio de maneras diferentes. Como ejemplos, ponemos aquí 2 comentarios. En el primero dice, en definitiva me generó el producir más rápido, aunque en una ocasión sí me llevó a no producir la calidad que yo hubiera querido. Sin embargo, el que haya tenido lectores listos para guiarme me fue de mucha ayuda. En el otro comentario, creo que participar en el círculo me obligó a releer capítulos que yo creía que ya había terminado de escribir. Me gustó mucho la posibilidad de leerlos bajo otra mirada y que debo reconocer que de no haber sido por la tarea de cada 2 semanas, no lo hubiera hecho. Finalmente, respecto a la dimensión de autopercepción para la escritura, al principio los tesistas habían manifestado su gusto por escribir en general. Sin embargo, 5 tesistas habían hablado del estrés, ansiedad y miedo de no poder concluir el trabajo de la tesis. Una vez que terminamos el círculo, se les preguntó si esos sentimientos se habían modificado y sobre esto tenemos los siguientes comentarios bastante reveladores. En el primero tenemos, la resolución o atención a eso de lo que antes no estaba consciente me ha facilitado escribir más libremente. Definitivamente siento que tengo nuevas estrategias que me permiten sentirme más cómoda escribiendo. Siento que ahora lo disfruto un poco más porque sé que los textos tienen muchos aspectos desde los cuales abordarse y de manera que hay opciones para comenzar y eso reduce la frustración. Se les preguntó también si concluida la experiencia del círculo se sentían más confiados al determinar la tesis o al contrario, tenían más miedo de poder concluirla. 7 de los 8 tesistas expresaron su confianza. Y como ejemplo tenemos aquí unos comentarios. Sí, me siento más confiada, aún tengo el reloj encima, pero de no haber entrado al círculo siento que me hubiera sentido mucho más perdida. Sí, siento que pude apropiarme de nuevos conocimientos acerca de la lengua escrita que me permiten sentirme más segura en mi proceso de escritura de tesis. Creo que puedo afianzar estrategias para escribir que puedo compartir con otros. Y un tercer comentario, después del círculo siento mayor seguridad en realizar la escritura de la tesis. Como conclusiones, se puede valorar en las respuestas ejemplo que este dispositivo de acompañamiento de la escritura de investigación en los programas de posgrado resulte efectivo para afrontar el reto de la escritura de tesis. Sobre las estrategias de escritura, la revisión de los textos de sus pares impactó en los participantes en el descubrimiento de su propia escritura y les brindó estrategias para mejorarla. Esto es un resultado altamente colaborativo que demuestra que en efecto se logra un andamiaje en la escritura dentro de este tipo de círculos en donde la colaboración entre pares es fundamental. En cuanto a las estrategias de autorregulación, la obligación de compartir un nuevo texto cada 2 semanas generó presión que la mayoría de los tesistas transformó en productividad. Y con relación a la autopercepción para la escritura, fue muy interesante recoger en sus respuestas sobre su experiencia en el círculo frases como me ha facilitado escribir más libremente, me permiten sentirme más cómoda escribiendo, ahora disfruto un poco más. Si bien al inicio habían manifestado que tenían gusto por escribir, también habían expresado su frustración en la escritura de la tesis y esto cambió después de 10 semanas de estar en el círculo. Después de esas 10 semanas también de intercambio de sus textos, revisiones por sus pares, comentarios grupales e información puntual sobre aspectos de la escritura de investigación, estos escritores novatos no solo sintieron más confianza, sino que incluso más disfrute al escribir los capítulos de sus tesis.
Las apreciaciones de estos participantes coinciden con lo observado en otros grupos de escritura entre pares. Ahí cito algunos trabajos que han mostrado estas impresiones, en los que la confianza, el aprendizaje sobre lo que sus pares hacen y sobre todo el no sentirse solos en la empresa de escribir la disertación de posgrado son constantes en las respuestas, en cuestionarios, en entrevistas, ¿no? Lo que teníamos nosotros casi eran traducciones de lo que otros autores habían reportado de otros círculos o grupos de escritura similar al que trabajamos. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Y cómo dejo profesora de compartir? Josefina. Listo, ya terminé, ya nos está compartiendo, ¿verdad? Mi pantalla. No. Perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres conferencias que tuvimos hoy, muy interesantes, muy enriquecedoras, un gran aporte para todos los interesados en estas prácticas, por supuesto, de escritura, en estas prácticas y en estas comunidades que estamos conformando desde las distintas universidades. Vamos a abrir un espacio para las preguntas, para los comentarios, para poder ampliar pues estas presentaciones que tuvimos hoy. Entonces, pues dejo abierto estos 5, 10 minutos para que pues puedan hacer sus apreciaciones, sus preguntas, sus comentarios. ¿Alguien quisiera intervenir? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Profesora Milce, le pido que prenda la cámara también para que pues nuestros asistentes, participantes recuerden algún comentario, alguna pregunta. Si no, pues yo tengo una inquietud, un comentario a propósito de la última presentación de la profesora Josefina, pero creo que tiene que ver muchísimo con lo que oímos aquí hoy en esta última sesión. A mí me gustaría conocer un poco más la experiencia de ustedes con respecto a la percepción que tienen los estudiantes y profesores con respecto a sus procesos de escritura. Para muchos es un tema de interés saber qué se sabe con respecto a lo que implica escribir en la academia, lo que implica escribir en un posgrado. ¿Qué se cree saber? ¿Qué se siente frente a eso? Y particularmente cómo actuamos a partir de lo que nosotros creemos que es escribir académicamente. A mí me gustaría que cerráramos este encuentro, este interesante conversatorio que tuvimos hoy, mostrando un poco la relación entre la percepción que nosotros tenemos de nuestros procesos de escritura y esa incidencia de la percepción en las prácticas que tenemos escriturales. Yo quisiera pues que cada una pudiera en un minuto pues hacer esa reflexión, ¿no? Eso de incide lo que yo creo saber acerca de la escritura en lo que hago, en mis prácticas escriturales. Profesora Josefina. Sí, a mí me gustaría comentar sobre la percepción que los directores de tesis tienen respecto a esto, al menos en México y en la mayoría de las disciplinas, muchas veces ni siquiera en las áreas que están vinculadas con lenguaje, ¿no? Se asume que el chico que llega a la maestría o al posgrado ya debería venir con la competencia de escritura completa y genera entonces sí una gran frustración porque no se avanza,
no se avanza en la tesis, ¿no? Se avanza en las investigaciones y todo, pero la escritura es el dolor de cabeza más grande de todos los directores de tesis, asesores y profesores, pero al mismo tiempo hay una ignorancia de que se trata de una alfabetización distinta, nueva, en la que hay que también trabajar dentro de los posgrados para ayudarles a desarrollar esa nueva competencia, ¿no? Entonces, eso me gustaría a mí señalarlo, que al menos en México esa es la impresión que tienen los profesores. Ya deberían saber escribir, vienen mal porque la escuela en México está muy mal y no saben escribir, como si escribir fuera un único fenómeno, un único proceso, ¿no? Esa es la percepción generalizada Gracias. en mi país. Gracias. Muy interesante. Profesora Milce. Yo haría referencia a las tres concepciones de las que habla Brian Streep, que para mí siguen imperando. Pues una que tiene que ver con las habilidades, muy centrada en la parte, digamos, de la gramática, como si eso fuera lo único. No digo que no sea importante, sin embargo, digamos que sí hay cursos que están muy centrados en esa parte. Otro, el de la socialización, que asume, digamos, que los géneros, un poco como desde lo que plantea Luisa, los géneros académicos como el ensayo, como la tesis, son transparentes para los usuarios y en esa medida, en los procesos de enculturación de los estudiantes, pues digamos que se dan por hecho muchos asuntos en la parte didáctica, ¿no? Y eso pues necesariamente tiene que ser reevaluado. Y esa parte, digamos, también más ideológica de la que hablábamos un poco también ahí con el trabajo de Luisa digamos, el trabajo de nosotras también revelaba esa parte subjetiva del escritor académico que tiene esas resistencias, esos bloqueos, esa parte emocional que puede también ser movilizada en un trabajo didáctico más intencionado, por ejemplo, un curso como Escribir para Publicar o un círculo de escritura o un seminario que pueda incidir en esa parte de la confianza del escritor, porque pues no es una escritura con la que esté más familiarizado, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los estudiantes de maestría dejan mucho tiempo de estudiar, entonces tienen estas creencias más de la escritura como un producto y no como un proceso, no como una práctica que esté instalada realmente a su proceso de enculturación en una práctica de trabajo, digamos, académico, profesional. De Eso acuerdo. sería. De acuerdo, muchas gracias. Jessica, tú tienes la mano levantada, pero no sé si Paola está ahí todavía y si quiere Paola está también. aquí y yo quiero hacer una pregunta hilando lo que estaba diciendo la profesora Luisa y lo que estaba diciendo la profesora Nilce con lo que presentó Paola y es, bueno, estos procesos de escritura que deben ser un proceso y en efecto no un producto, deberían pues fomentarse no solo desde el ejercicio escritural de un posgrado, sino también desde el pregrado y también desde el bachillerato, ¿no? Entonces, ¿cómo esa secuencia que plantea Paola la podemos como alargar, hacer proyectar hacia todos los diversos espacios académicos que tenemos para que ese ejercicio escritural, que por supuesto está acompañado de la lectura, pues nos trascienda todas las trayectorias académicas y si sea un proceso y no un producto? Entonces no sé cuál de las tres me quiera colaborar ahí. Jessica, yo ahí te colaboro. Entonces, Jessica, si quieres, bueno, para responderte, me gustaría por un momento que presentaras ahí la secuencia, te la presento en un minuto, la secuencia didáctica para tratar de responderte a esa pregunta. Ahí no sé si puedas proyectar pantalla. Ya.
Listo, mira que hay una secuencia que propongo ahí donde dice secuencia didáctica, luego aparece un antes, un durante y un después. Entonces yo creería, respondiéndote a esa pregunta, es tener en cuenta esos momentos. En el caso de la secuencia que apliqué, que es para estudiantes de educación media, pero también para estudiantes de educación superior y para estudiantes de educación ya en otros grados más altos como especialización y maestría, lo he utilizado. Y he generado buenos productos para poderlos preparar ya en la escritura de un artículo científico. Entonces, por ejemplo, yo creo que lo primero del antes hay que preparar a los estudiantes en ser lectores críticos para poder luego enfrentarse al papel. Entonces, aquí hicimos una secuencia didáctica de ideologías, una falsa creencia del autor Plinio. A partir de la lectura se hicieron unas estrategias que buscan fortalecer la lectura literal, inferencial y crítica. Luego, si tú te das cuenta, hicimos un proceso de intertextualidad a partir de la comparación de un texto continuo y discontinuo, y luego aparece la producción textual a partir de ese texto de Plinio. No sé si ya estás proyectando la de producción textual, donde aparece Sí. planificación, textualización, revisión y edición. Entonces ya el estudiante, luego de haber formado las habilidades o haber fortalecido las habilidades del lector crítico y haberle acompañado desde cómo escribir en la academia, teniendo en cuenta estos pasos, planificación, textualización, revisión, llegamos a una reseña crítica, puedes verla allí, donde dice ideologías y su lógica axiomática. Esa es una escritura de una reseña crítica. Textos tan sencillos, pero que hay que empezar a utilizarlos desde la educación media, desde los primeros semestres en educación superior y durante todo el proceso de formación en este contexto, para cuando ya lleguen a la escritura académica se encuentren con un ejercicio más sencillo de hacer una triangulación de la información y así llegar a las deducciones. Mira que allí en la reseña crítica los estudiantes ya, por ejemplo, en este caso fue un estudiante que coloca como tal su título de acuerdo a la postura crítica que ejerció en el proceso que llevó a cabo anteriormente. Ahí te respondo esta pregunta con ese ejemplo de esa reseña crítica para ya llegar después a un artículo científico. Ok. Bueno, pues creo que quedan muchas preguntas, quedan muchos interrogantes, muchas inquietudes, por supuesto. En otros casos, pues ya resolvimos las inquietudes, pero lo importante es que la invitación queda abierta para que nos volvamos a reunir más adelante, que sigamos compartiendo pues todas estas experiencias. Profesora Luisa, muchísimas gracias por su participación. Profesora Emilce, muchísimas gracias también por compartir esta experiencia, estos intereses. Profesora Paola, igual, les agradecemos muchísimo la participación y a todos ustedes por haber estado pues en estos espacios. Los invitamos a que continúen participando en nuestro congreso. Damos entonces por finalizada nuestra sesión de hoy. Agradecemos a todos su participación. Un momentico, a ver si nos pueden hacer el favor de encender sus cámaras, todos los asistentes, para tomar la fotografía de este evento. Entonces les agradezco. Muchas gracias. Ok. Bueno, creo que ya está. Listo, voy a tomarles otra. Claro, muchísimas gracias. Bueno, eso es todo. De verdad, muchísimas gracias por la participación. Yo quisiera aprovechar este último minutito para hacer una invitación muy sentida para mañana. Mañana tenemos a las 8 la conferencia de las doctoras Guadalupe Álvarez y Laura Colombo. Queremos hacer una invitación muy especial a todos los asistentes a esta sala
porque precisamente esas conferencias o esa conferencia en particular nos va a plantear unas iniciativas relacionadas con la escritura académica a nivel de posgrado. Entonces, allí hay una extensión y, por supuesto, un mayor nivel de profundidad, porque van a tener mucho más tiempo y además, pues son personas que tienen una gran trayectoria en este campo, así que invitadísimos a la conferencia de mañana. Allí en el programa está el enlace. Si por alguna razón no lo tienen, no lo recibieron, en fin, se los copio acá en el chat. No, a lo mejor no les funciona aquí directamente todavía, pero lo pueden guardar en sus archivos y mañana lo ponen allí en una ventanita de su computador para que pueda abrir en esa ventana de URL. Eso sería. Muchísimas gracias a todos y creo que nos merecemos un aplauso de emojis o pueden abrir sus micrófonos allí para todo este selecto grupo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias Muy a ustedes. interesante. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpen, ¿cuál era el nombre de este conversatorio? Este era la mesa de ponencias que tiene una línea de temática llamada el desafío de escribir textos académicos y de investigación en educación superior. Voy a copiarla acá porque me imagino que ese dato lo necesitan para poder registrar su asistencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias.